Raquel, bienvenida a la varita mágica de Edi. Buenas, Nerea. ¿Cómo estás? ¿Qué nos Pues, traes hoy por aquí? Bueno, pues hoy os vengo a hablar de cómo construir niños y niñas seguros de sí mismos. Vengo a hablaros de la autoestima en la infancia. ¿Mm? Es verdad que en capítulos anteriores hablamos de, pues eso, cómo cuidarnos a nosotros mismos en la adultez, ¿no? O nuestra autoestima en la adultez. Pero hoy quería poner el foco en la infancia, en el mismo tema, y es porque aquí en realidad se establecen muchas bases de lo que yo luego voy a sentirme de seguro en la etapa adulta. No se trata de que no podamos hacer cosas a lo largo de todo el ciclo vital, pero sí que me gustaría poner el foco aquí y de cómo papás, mamás y cuidadores pues pueden hacer, ¿no? Para que sus hijos tengan una autoestima adecuada. Se me ocurría, ¿no? Desde ahí, enlazándolo con este podcast que hablabas de la autoestima, ¿no? Quizá la tarea, ¿no? de los papás es ayudar a sus hijos o a estos menores a crear esa base segura, ese suelo, ¿no? Ese camino. Exacto. Sobre el cual poder transitar de manera segura. Exacto, sí, cuando hacíamos la metáfora, ¿no? De ese camino fuerte, pues sería como ir poniendo esos peldaños bien encajaditos para al menos tener ahí una buena base. En este sentido, tenemos que saber que la autoestima es la base del desarrollo emocional y social de una persona, de un niño o una niña, y por lo tanto, pues va a ser súper importante que lo cuidemos para que pueda establecer unas buenas relaciones con los demás, consigo mismo y con los demás. La autoestima sería la evaluación, ¿no? La valoración que hago de mí mismo, y si esa valoración que hago es que me siento valioso, me siento capaz y me siento motivado para explorar el mundo, pues va a ser fantástico, fenomenal para hacerlo con libertad y con esa seguridad, bueno, pues que todos los papás y mamás deseamos, ¿no? Yo no conozco a ningún papá, ninguna mamá que diga, ostras, siempre ponemos el foco, ¿no? En quiero que mi hijo, otra cosa igual no, ¿no? Pero que sea seguro de sí mismo, ¿no? Que se confíe en sí mismo. Bueno, pues esto empieza en la infancia y con alguna de las cosas que ahora vamos a ir viendo. Desde ahí, por lo que, ¿no? Comentas, quizá va a cobrar mucha importancia la comunicación, ¿no? Con el menor, esos mensajes que de alguna manera le voy a ir transmitiendo para capacitarle, ¿no? Desde ahí, como decías. Sí, muy bien. Aquí vamos a tener en cuenta que para la formación de la autoestima al niño los mensajes que van a construir o van a ayudar a que él construya su autoestima van a ser mensajes de los papás, mamás y cuidadores principales, de su entorno más cercano también y otros adultos de referencia como puede ser la escuela, el profesor, profesora y demás, y de sus iguales también, evidentemente, ¿no? De sus amigos, los compañeros de clase, y luego de las experiencias que yo vaya teniendo, es decir, de cuánto de capaz me siento haciendo X a lo largo de mi vida. Entonces, por lo tanto, como muy bien decías, por una parte vamos a cuidar o vamos a tener en cuenta que hay que cuidar muchísimo cómo nos comunicamos con nuestros hijos e hijas, cómo lo hacen desde otros entornos también, el profesor, el maestro y demás, y también cómo interpreto yo la experiencia que estoy teniendo. Y pongo el foco aquí porque no es lo que vivo, sino cómo creo que lo vivo o de qué manera entiendo que esto lo he vivido. Va a ser muy importante la experiencia subjetiva de lo que yo estoy haciendo. Y aquí también los papás y mamás también vuelven a ser importantes. ¿Por qué? Porque si yo le hago una evaluación constructiva y positiva de lo que está pasando, podré orientar a mi hijo y a mi hija hacia, pues eso, hacia una autoestima sana, ¿no? A poner el foco en que en el proceso más que en el resultado, por ejemplo, ¿no? Estamos en el camino, estamos aprendiendo, a que no se enganchen los errores como que es algo inherente a su persona, sino que simplemente pues estoy aprendiendo y necesito cometer errores para aprender. Todo esto, toda esta comunicación y todos estos mensajes vamos a tenerlos muy en cuenta desde bien pequeñitos, porque en realidad el niño a partir de los 2 años empieza a tener conciencia de sí mismo, puede empezar a pensar sobre él mismo, ¿no? Ya diferenciado del papá o mamá, y es ahí cuando pues empieza a ver, ¿no? Si esto está bien o mal,
o yo he hecho bien o mal, soy malo o bueno. Al principio ahí en esa polaridad y luego ya irá construyendo, pues eso, ya irá elaborando muchísimos más mensajes, muchísimo más complejos, ¿no? De cómo soy yo o de cómo hago. Y entonces desde ahí, a lo largo de toda la infancia y adolescencia, todo ese bombardeo de mensajes que los de su entorno van a lanzarle, pues van a ser muy importantes. Como digo, tendremos que cuidarlos. Desde ahí no veía un poco la importancia de no invalidar, ¿no? Entonces, es lo que siento a lo mejor frente a un error, sino pues de acompañar, ¿no? Esa emoción que ha podido surgir y ayudarle a que encuentre, ¿no? Una solución, un hacerlo de manera diferente, pero un hacerlo. Sí, exacto, exacto. Ahora luego veremos todas estas herramientas, pero una de ellas es esto, es procurar no invalidar. Ya de primera, si yo pues estoy experimentando frustración o enfado por algo que no me ha salido, bueno, pues lo primero no puede ser menuda tontería, no sé por qué te enfadas, si esto ya ves tú, pues lo primero tendría que ser un mensaje más cuidado hacia la emoción y luego ya ver qué ha pasado ahí, cómo puedo hacer para pues que en el proceso salga distinto, etcétera. Algo muy importante que también está relacionado con esto, Nerea, es que sí que me gustaría matizar ciertos otros componentes que tienen que ver con el autoestima, que no son directamente autoestima, pero sí que influyen en ella o que la acompañan, ¿no? Hay 3 aspectos que me gustaría nombrar, que son en este sentido la autoconfianza, es decir, la creencia en la capacidad de hacer algo, cómo me creo yo de capaz en hacer algo, confío, no confío, y luego también la autoeficacia, que es la valoración subjetiva que hago de si soy capaz o no de superar ciertos desafíos. Esto, como digo, no es autoestima en sí, pero sí que va a contribuir. Por lo tanto, es muy importante que yo adquiera una buena creencia, unas buenas creencias sobre lo que yo soy capaz de hacer y lo que yo interpreto que voy a ser capaz de hacer ante los desafíos. Después también un tercer aspecto también muy importante es el tema de la regulación emocional. Un niño que no se controla, que no aprende a controlarse, a largo plazo puede darse esos mensajes, acabar dándose esos mensajes negativos sobre sí mismo, ¿no? Soy incapaz de controlarme ante una situación, ante apagar la tablet o dejar el juego e irme a hacer la obligación o vestirme y voy adquiriendo pues esta imagen de mí mismo de incapacidad en cuanto a la regulación, de incapacidad al fin y al cabo. Por lo tanto, ahí va a ser muy importante esto que decías, ¿no? El validar, pero también el acompañar a que los niños aprendan a regular sus emociones como también algo básico para una autoestima sana. Claro, se me ocurre, ¿no? Muchas veces nos llega a consulta familias que nos dicen es que mi hijo o mi hija tiene muy baja autoestima, ¿no? Y lo primero, ¿no? Que ponen el foco es aquí en la autoestima, pero explorando y viendo un poquito más allá vemos que hay muchas veces una mala tolerancia a la frustración, una poca tolerancia a la frustración y claro, tengo que trabajar la autoestima, pero paralelamente tengo que aprender a relacionarme con la frustración de una manera diferente. Exacto, exacto, tal cual. En realidad muchas veces como que se enmascara un poco, ¿no? Pensamos que es falta de autoestima y bueno, no sé si al caso será esto a largo plazo, ya digo, pero a corto es a que aprenda a tolerar esa frustración, que aprenda a insistir cuando tengo que insistir y en el esfuerzo y a soltar aquello que no puedo hacer y ahí pues me tengo que frustrar, es que no me queda otra, cuando tengo que apagar algo, cuando tengo que cambiar de actividad, me tengo que frustrar y si yo, claro, hago un símil con lo que me sale bien, es decir, un niño, ¿no? Me invento. Cada vez que llego a casa y le pregunto a mi mamá si puedo ponerme la tele, lo puedo hacer, ¿no? Y qué bien, esto está fantástico. Ahora, cada vez que llego a casa y me dice mi mamá, mira, no, no, porque hay que hacer otras cosas ahora y tal, yo empiezo a atribuir esto a algo malo que tengo en mí en realidad. Es como esto no me ha salido como yo quería, entonces debo de tener algo malo yo. Cuidado, porque los niños que no aprenden a frustrarse no solo pueden
entender mensajes negativos de ellos en cuanto a que no me estoy controlando, sino a que empiecen a hacer asociaciones de esto no me ha salido como yo quiero, pues fatal, me vengo abajo en realidad, y entonces ahí es donde pensamos que hay como una autoestima baja. No, mira, no, es que hay que frustrarse, hay que entender que hay cosas que no se pueden y desde ahí no tengo yo nada malo, sino simplemente esto no toca. Claro, Ya incluso está. los mensajes, ¿no? Porque se me viene a la cabeza, ¿no? Un caso de una familia en la que pues, y el entorno también, ¿no? En el cole se le dice mucho al niño, es que tienes que trabajar más en tu autoestima, es que tienes que quererte más y es como, wow, ¿qué estamos haciendo? Claro, claro, sí, sí, en realidad es a veces un problema de frustración, en realidad, y ya está. No es que no me quiera, sino que lo que pasa es que quiero Quiero que todo que salga todo como salga yo. como yo, exacto, tengo en mi cabeza o yo me he planeado o algo. No, no, y ya digo, cuidado, es peligroso que Solape de se estar. solape, se asocie esa autoestima a la tolerancia. Mm. Por lo tanto, ¿qué herramientas, no, perdón, qué estrategias, mejor dicho, podemos poner en marcha para cuidar esa autoestima? Ya hemos dicho, asegurar que sea sana, que sea adecuada a lo largo del desarrollo del niño. Bueno, pues os vengo a traer seis estrategias, seis cosas que podemos hacer papás, mamás, cuidadores con estos niños y para asegurar esa autoestima sana. La primera de ellas, y enlazando con esto, es enseñarles a frustrarse, ¿eh? Basiquísimo. Enfrentarlos a la dificultad, en algunos casos sin caer, sin desistir, porque vamos a decirle, oye, no, esto es de insistencia, esto es a largo plazo, mira que estudiar hay que empezar antes para que luego pues bueno, se pueda ver el resultado, enfatizar en todo ese proceso, es enseñarle a frustrarse y luego enseñarle a frustrarse en cuanto a algo que no puede hacer, porque no lo puede hacer, lo que estábamos diciendo, sin en ninguno de los dos casos caer en la exigencia. Esto va a ser muy importante. No se trata de lo tienes que hacer y lo tienes que hacer de esta manera y va a ser así, e insistir o lanzar mensajes eso de ya veremos, es que no vas a ser capaz, es que como no te esfuerces ya verás. Todo esto es desde la exigencia. Ahí lo vamos a cuidar y va a ser un mensaje pues muchísimo más positivo. Venga, que tú puedes, ya vas a ver, vamos a organizarnos, a ver cómo, vamos a programar para que te dé tiempo, etcétera. Y desde ahí pues estamos ya enfatizando en ese proceso, ¿no? En el proceso del esfuerzo, de la constancia, enseñando a frustrarse y además enseñando que esa constancia tiene un impacto positivo en mí y es gracias también a mí, ¿no? Porque he podido insistir, he podido hacer y wow, esto es maravilloso, lo he podido hacer en el camino, ¿no? De esta manera. Quizás desde ahí no es pues lo que dices, ¿no? Poner el foco no tanto en la exigencia, la perfección, sino en el proceso, estás haciendo todo lo que depende de ti, qué bien, cómo puedes hacer para mejorarlo, bueno, lo has hecho, lo has intentado, ¿no? Y está bien desde ahí. Muy bien, sí, tal cual. Una cosa, la segunda cosa unida a esto también es fomentar la autonomía y la responsabilidad. Yo no me canso de decir que un niño o una niña de 6 años puede hacerse la cama, salvando evidentemente que no la va a hacer como yo. Bueno, solo faltaría, si la hace como yo, creo que el problema lo tengo yo. No la va a hacer perfecta y como dices, no ponemos el ojo en la exigencia ahí, sino en sentirte capaz, sentirte válido, sentir que puedes levantarte por las mañanas, que puedes hacer todo esto, que te sobra tiempo, wow, es como que maravilloso, soy capaz de hacerlo. Y además es que estos hábitos de autonomía se tienen que instaurar en la primera infancia, porque si no luego van a costar muchísimo más. Es como no me he relacionado con esas tareitas y no he estado en el impacto ese positivo que tiene en mí, ¿no? Y desde ahí, cuidado, porque vamos a generar o generamos desmotivación o automotivación. Si yo soy capaz de probar esa tareita y digo, wow, qué bien me sale, y además mi papá y mi mamá pues se encargan de decirme, wow, fenomenal, qué maravilloso, fíjate, hoy es que lo has puesto, no sé qué, en fin, qué bien que te ha dado tiempo todo a hacerlo. Desde ahí yo voy a automotivarme, voy a aprender a poner ese motor en marcha de la motivación muchísimo más pronto que otro que no ha probado a hacer eso, que no ha tenido ni siquiera esos mensajes y que no ha visto lo efectivo, lo eficaz que podía hacer haciendo esa tarea. Claro, de alguna manera, ¿no? Si no los exponemos a que hagan estas tareas, a que enfrenten estas dificultades, inconscientemente pues puede estar el mensaje de no soy capaz, porque como Exacto. nunca lo he hecho,
Quizá es Exacto. porque no me veían lo suficientemente preparado para que yo lo hiciese. Exacto, efectivamente, efectivamente. Y aquí se une el tercero, que es evitar la sobreprotección. A veces son las prisas, ¿eh? Yo la primera, por las mañanas salgo que digo, a ver si lo puedo tener todo hecho para que solo quede vestir y coger mochila y nos vamos, ¿no? Pero a veces es porque decimos, wow, no sé si es capaz aún de hacerlo, pero porque también estamos poniendo el foco en hacerlo perfecto y no hacerlo. Y después también por las prisas, porque bueno, pues no me da tiempo, venga, lo hacemos y ya está. Aquí va a ser muy importante que dejemos que ellos hagan dentro de pues en fin, de unos límites saludables y que todos los papás y mamás sabemos, ¿no? Dentro de un recipiente que diga, vale, aquí esto es saludable para ellos hacerlo. Dentro de ahí tengo que dejar que él pruebe, que haga cosas, que experimente, que se frustre, que vuelva a probar, que haga todas esas cosas para ir generando una autoimagen positiva de qué, de capacidad para hacerlo. A veces, pues ya digo, unido a las prisas también muchas veces no les dejamos probar y esto es un error, porque si tienen que esperar a probar con 12 años, pues quizás ahí nos hemos perdido la experiencia de todo ese tiempo. Y yo digo, si es necesario despertar a mi hijo o a mi hija 10 minutos antes, pues igual lo haré, porque también es verdad que sus tempos no son los míos. Si un niño tiene que aprender a abrocharse la chaqueta, pues claro, no puede ser eficaz el primer día que la prueba. Claro. Necesitará más tiempo, necesitará probar y equivocarse, necesitará poner, necesitará frustrarse y resolver eso. Por lo tanto, el tiempo tiene que acompañar necesariamente, mínimamente, a nuestra labor educativa para fomentar esto, ¿no? Sería como acompañarles a que lo hagan, pero que lo hagan ellos. Exacto, exacto, muy bien, sí, sí, sí. Y luego un poco unido a lo que apuntabas antes, acompañar las emociones y no invalidarlas. Dentro de todo este aprendizaje, que fíjate que aquí estamos acompañando los mensajes, ¿no? La posición de papá y mamá para la experiencia del niño, para asegurarnos que esa experiencia, bueno, pues la esté interpretando de la manera que toca, ¿no? Y en este sentido, no puede interpretar que las emociones son algo que no debiera sentir, que son algo malo en ellos. Esto no lo podemos permitir. Y bueno, es que ya se sabe, ¿no? El empezar a pensar mal de lo que yo siento, en realidad genera una creencia de mí muy poco adecuada, ¿no? Pues lo hemos hablado en otros episodios, el miedica, el enfadica, el llorica, todas estas terminaciones maravillosas hacen ver al niño que él es de esa manera. Y las emociones no es lo que soy, es lo que siento en un momento dado. Por lo tanto, hay que validar, lo sé, cariño, te sientes enfadado, estás súper frustrado, te rabia mogollón, que esto no se puede hacer ahora, vamos a ver de qué manera, esto pasará, tranquilo, que luego ya nos iremos a otra cosa. Y desde ahí, unido al refuerzo, muy importante. Después de esto, de validar, es muy importante reforzar cuando ha habido una calma de la emoción, cuando ha habido una regulación, ¿sí? Poner el foco ahí es más importante que seguir recordando por qué te has descontrolado, que ha sido otra vez, etcétera, etcétera. Porque además lo vamos a dirigir, como digo, también a un punto de capacidad con la emoción y de aprendizaje con la emoción, simplemente. Claro, ponemos el foco, ¿no? También en el proceso de has sido capaz de gestionar, de expresar esa emoción. Exacto. Y también, ¿no? El agradecer que haya tenido la confianza para compartirlo. Exacto. Puede ser algo también súper importante desde ahí. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Y desde aquí no nos olvidemos de reforzar positivamente todo aquello que va haciendo el niño, ¿eh? Va a ser muy importante, hasta incluso cuando cometa algún error. Sí, que esta es otra importante, vamos a reforzar al niño, pues como hemos dicho, cuando se calme, cuando cometa un error también, haciéndole ver que esto forma parte de su aprendizaje, que es normal, no pasa nada, todo marcha bien hacia ese objetivo que tenemos fijado y desde ahí, claro, todos son mensajes positivos que tenemos de nosotros mismos y de nuestra capacidad, asegurando que son reales y realistas. Esto no es decir que todo lo sé hacer, justo no estamos diciendo esto, estamos diciendo me equivoco, me tengo que equivocar, hay cosas que no voy a poder hacer de esta manera, pero te voy a validar siempre, siempre y voy a hacer que veas ese vaso medio lleno, pero porque es igual de real que el otro, en realidad, asegurándonos que esa comunicación llegue, ¿no? De la manera que tiene que llegar a nuestro hijo, a nuestra hija.
Wow, creo que nos has dado ahí un montón de herramientas para poner en marcha desde ya, en realidad, Ujú. para ayudar, ¿no? En ese camino, en ese suelo seguro, desde el cual transitar con más libertad, con más motivación, para afrontar los desafíos bueno, que van a estar y que a veces serán complicados, pero eso no quiere decir que, bueno, no podamos ir consiguiéndolos en los tiempos necesarios que vayan surgiendo desde ahí. Muy bien, muy bien. Sí, efectivamente. Yo un último mensajito a los papás y mamás cuidadores que nos ven, que es tranquilos, chicos, chicas, tranquilos, porque ahora también es como, ay, Dios mío, ¿y qué estoy haciendo yo? Es como, lo estamos haciendo, que no es poco, vamos a cambiar culpa por responsabilidad, me estoy tomando mi tiempo para ser consciente de qué mensajes y de qué manera los lanzo a mi hijo y a mi hija, con esa intención que todos los papás tenemos y mamás de, bueno, pues generar ese impacto positivo, esa autoestima sana en nuestros hijos e hijas, que es súper posible. Fenomenal, pues muchísimas gracias Gracias a ti, y Nerea. nos vemos muy pronto por aquí. Hasta pronto. Chao. Adiós.